Hay cartas que pesan más que los crímenes que denuncian, y silencios que custodian verdades capaces de quebrar la razón más sólida. Esta es la historia de un reparto final, uno que nunca debía haberse cumplido. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Londres se hallaba aquella mañana envuelta en una neblina densa y persistente, que parecía no solo posarse sobre las tejas y faroles de Baker Street, sino penetrar, con discreta insistencia, en los pensamientos de quienes nos hallábamos bajo su techo. La lluvia caía con una monotonía que habría resultado insoportable de no haber sido por el hábito con que los londinenses aceptamos las pequeñas tiranías del clima. Sherlock Holmes se encontraba recostado en su sillón favorito, no inactivo, como cualquier observador inexperto habría supuesto, sino entregado a esa particular forma de contemplación que tan a menudo precedía a sus razonamientos más audaces. La pipa descansaba entre sus dedos largos y nerviosos, y la ceniza, que caía en ángulos perfectos sobre el platillo de porcelana, formaba figuras que yo, sin ánimo deductivo, solo podía tomar como simples residuos de tabaco. Pero para Holmes, lo supe por el brillo ausente de sus ojos, aquellas volutas eran como signos cabalísticos escritos en el aire. «Watson», dijo de pronto, sin cambiar el tono de su voz, ni mirar en mi dirección. ¿Ha reflexionado usted alguna vez sobre la forma en que olvidamos a los hombres útiles? ¿Olvidamos, Holmes? Respondí, cerrando el diario que había intentado leer desde hacía media hora sin éxito. ¿En qué sentido? En todos. El carnicero que nos abastece, el cochero que nos traslada sin exigirnos fidelidad, el lechero puntual. Y sí, incluso el cartero. Hombres cuya constancia nos resulta tan habitual que al desaparecer no evocan más que una vaga molestia, como si el mundo hubiese extraviado un tornillo minúsculo y prescindible. No repliqué de inmediato. En mi interior crecía la sospecha de que aquella línea de pensamiento no era casual, como si su mente, implacablemente lógica, hubiese presentido, antes que la puerta se abriera, que aquella mañana traería consigo el recuerdo de uno de esos hombres olvidados. Y, en efecto, el timbre sonó. La joven que fue introducida por la señora Hudson no parecía, en primera instancia, poseer rasgos especialmente notables. Vestía con sencillez, los guantes aún húmedos por la llovizna, y sus cabellos, de un castaño pardo que recordaba la tierra mojada, estaban recogidos con la misma economía de artificio que dictaba el resto de su atuendo. Sin embargo, era en sus ojos, profundos, serios, ligeramente desorientados, donde uno percibía la gravedad que su voz todavía no se atrevía a enunciar. «Soy Ellen Farnsworth», dijo, apenas traspuesta el umbral. «Trabajo como bibliotecaria en la escuela parroquial de Lichford. No traigo recomendación, caballeros, y sin embargo, me atreví a venir». Holmes, con una leve inclinación de cabeza, la invitó a tomar asiento frente a la chimenea, mientras yo me encargaba de prepararle un poco de té. «Suele usted», observó Holmes, tras escudriñarla durante un instante, «evitar el centro de la capital. No obstante, esta mañana se aventuró a cruzar 3 líneas de omnibus y tomar un tren suburbano. ¿Qué clase de carta justifica semejante travesía?» La joven pestañeó, atónita. De su bolso, algo deteriorado, extrajo un sobre amarillento, de bordes levemente carcomidos, que extendió hacia Holmes con mano temblorosa. «La encontré hace 2 días», explicó. «Estaba oculta en un casillero de la vieja oficina postal de Lichford, el cual fue desalojado tras la jubilación del señor Halverton. No figuraba en ningún inventario. Cuando lo abrimos por fin, esta carta era lo único dentro». Holmes giró el sobre con lentitud entre sus dedos. Aún no lo había abierto, pero el solo hecho de examinar su exterior
pareció conferirle un carácter de documento extraviado por la historia misma. ¿Y qué le ha hecho pensar? Preguntó, que esta carta, muda desde hace años, podría decir algo que todavía importe. Ellen Farnsworth respondió con una mirada de hielo silencioso. Porque el remitente, dijo, es Gregory Murchison, y Gregory Murchison desapareció hace 3 años. El nombre, aunque no me era familiar, produjo en Holmes un leve movimiento de las cejas, señal inequívoca de que su memoria había hallado una conexión. Me acerqué para observar el sobre con mayor atención. No había destinatario visible en el anverso, solo un matasellos de fecha difusa, el mes legible, pero el día apenas una sombra impresa. Y en la parte posterior, el remitente escrito con trazos firmes. G. Murchison, Oficina de Correos de Lichford. ¿Desaparecido, dice usted? Pregunté, sin disimular mi curiosidad. ¿No fue hallado su cuerpo? Ni el cuerpo, ni la correspondencia de aquel día, respondió la señorita. Se marchó por la mañana con su bolsa habitual y no volvió jamás. Algunos dijeron que abandonó el pueblo por vergüenza, otros que fue víctima de un robo. La policía local hizo una investigación somera, pero no halló pruebas de ningún delito. Holmes extrajo una pequeña lente de aumento de su chaleco y examinó el sello con detenimiento. Yo conocía bien ese gesto. Indicaba que su mente ya había dejado atrás la superficie del misterio y comenzaba a internarse en sus capas profundas. «Mire, Watson», dijo sin levantar la vista. «Este matasellos fue estampado con una matriz en desuso desde 1897. Y observe el barniz. Se ha cuarteado como si hubiera sido expuesto a humedad irregular. Esta carta fue escrita y sellada, pero jamás entregada. O, si lo fue, ha regresado del silencio con una puntualidad que desafía la cronología ordinaria». Y, dicho eso, Holmes levantó la mirada y se dirigió a la joven con esa voz suya, que a menudo precedía a una deducción inquietante. ¿Está usted preparada, señorita Farnsworth, para saber a quién estaba destinada esta carta? Holmes depositó la carta aún sin abrir sobre la mesa, y sin mediar explicación alguna, se dirigió con pasos medidos a su escritorio. De un pequeño compartimento, extrajo una lente aún más precisa que la que había usado momentos antes, y una fina espátula de hueso con la que comenzó a separar, con suma delicadeza, los bordes del sobre. Su atención era tan concentrada que ni siquiera pareció advertir el crujir de la leña en la chimenea ni la presencia nerviosa de la señorita Farnsworth, quien, para entonces, se había quedado completamente en silencio. «Watson», dijo al fin, sin apartar la vista del papel, «¿qué requerimientos físicos necesita una carta para cumplir con su destino?» «Una dirección clara», respondí, no sin cierto titubeo. «Un franqueo adecuado y, por supuesto, una mano que la deposite». «Exactamente. Y, sin embargo», añadió, girando levemente el documento, «esta misiva ostenta sello oficial, tinta indeleble, papel del tipo usado por la administración postal antes de 1900, y una caligrafía que revela mano firme, aunque poco instruida. Todo concuerda con la época de la desaparición del señor Murchison. Todo, excepto un detalle». Guardó silencio, lo suficiente como para que mi curiosidad se desbordara. «¿Cuál?» «Ninguna oficina postal en el reino podría haberla procesado en los últimos 3 años», dijo por fin. «El matasellos fue descontinuado oficialmente en 1897, como ya le había indicado, y sin embargo, esta carta tiene fecha posterior. ¿Cómo puede una carta, Watson, ser enviada desde un mundo al que ya no pertenece?» Su mirada, al decir esto, se dirigió no a mí, ni a la señorita Farnsworth, sino al fuego mismo, como si esperara que de entre las brasas surgiera una respuesta más sólida que la lógica. Pero ninguna voz emergió, solo el murmullo del papel, que aún no había revelado lo que guardaba en su interior. «No fue casual, señor Holmes», dijo entonces la joven,
con voz más firme que al inicio, que yo me encontrase con esa carta. Pero tampoco fue buscada. Sucedió que, en días pasados, fui llamada por el nuevo administrador de correos de Lichford, el señor Price, para catalogar los archivos acumulados en el sótano del edificio antiguo. Se me encargó revisar los casilleros y retirar cualquier documento no reclamado. El último, marcado con el número 31, llevaba años cerrado con llave. ¿Y cómo logró abrirlo?, preguntó Holmes sin levantar la vista del sobre. Con una copia encontrada entre papeles viejos. El señor Price parecía no tener el menor interés en lo que pudiera hallarse allí. Fue entonces cuando la vi. Una única carta, entre polvo, telarañas y registros olvidados. Su presencia me pareció impropia, como si hubiese sido colocada allí no para ser encontrada, sino para permanecer en el olvido. Holmes asintió lentamente, como si la imagen coincidiera con algún recuerdo no dicho. ¿Y qué ocurrió cuando mencionó usted el nombre del remitente? Silencio, señor Holmes. Silencio y miradas esquivas. En el pueblo nadie quiere hablar del señor Murchison. Aun aquellos que fueron sus vecinos evitan pronunciar su nombre. Se dice que desapareció sin dejar rastro, pero hay algo más. Su esposa cerró la casa al día siguiente y nunca más se la vio en la iglesia. Los niños de la escuela susurran que el cartero fue devorado por la niebla y que su silbido aún puede oírse en las mañanas sin viento. Leyenda rural, musité. Tal vez, dijo Holmes, pero las leyendas, Watson, a menudo surgen de hechos cuya forma ha sido distorsionada por el miedo. Y el miedo, añadió en voz más baja, es siempre la antesala del crimen. Holmes se mantuvo en pie durante largos segundos, como si hubiese alcanzado una conclusión cuya evidencia le era tan clara como invisible al resto. Se apartó lentamente del fuego y, sin decir palabra, comenzó a preparar su maletín de viaje, lo cual, para mí, constituyó un anuncio más elocuente que cualquier frase. No era frecuente que mi amigo se desplazara sin un proceso previo de análisis, correspondencia y comprobaciones. Algo, sin embargo, le urgía esta vez, algo más fuerte que la lógica, el silencio. Watson, dijo con tono firme, haga usted el favor de ordenar nuestras cosas para un desplazamiento breve. Lichford no se encuentra lejos y, según mis cálculos, aún podremos alcanzar el tren de las 3 si actuamos con celeridad. ¿Tan pronto?, pregunté sorprendido. ¿Ni siquiera ha abierto aún el contenido de la carta? Holmes se detuvo un instante. La carta, mi querido amigo, ya ha dicho más de lo que contiene. Su existencia, su fecha, su localización, son en sí mismas afirmaciones que contradicen los registros oficiales. Lo que falta por leer será sin duda valioso, pero no tan revelador como lo que ya sabemos. Alguien intentó que esta misiva no llegara jamás a su destinatario, y lo logró durante 3 años. El propósito de tal ocultamiento merece atención inmediata. La señorita Farnsworth se había mantenido en silencio, como si temiera ser una intrusa en un razonamiento que superaba sus propias inquietudes. Holmes se volvió hacia ella. «Señorita, ¿habría algún inconveniente en que visitáramos personalmente la antigua oficina de correos, así como el casillero 31? Ninguno, respondió. Conozco al nuevo administrador y puedo facilitar su entrada. Holmes le ofreció una inclinación cortés. Entonces partiremos esta misma tarde. Si hay aún un eco de Gregory Murchison en Lichford, está sepultado entre sus calles, y dudo que siga aguardando en silencio. No añadí comentario alguno, pero mientras colocaba mi abrigo y sombrero, no pude evitar la sensación, tan conocida ya para mí, de que aquel caso, nacido de un sobre polvoriento, iba a conducirnos no solo a un crimen, sino a algo más inquietante, una comunidad decidida a no recordar. Recuerdo con particular claridad la impresión que me produjo nuestro arribo a Lichford aquella tarde. No era un pueblo particularmente pequeño,
ni podía decirse que careciera de encanto rural, y sin embargo, había en su atmósfera una suerte de reclusión no física, como si sus habitantes hubiesen pactado un mutismo colectivo ante lo que no debía ser mencionado. Las casas, construidas con una sobriedad victoriana propia de las aldeas de la región, parecían recogidas en sí mismas. Las cortinas colgaban con una rectitud sospechosamente exacta, y ni un solo niño se veía correteando en las veredas. Cada ventana, aunque cerrada, daba la inquietante sensación de estar vigilando sin cesar. Holmes, que rara vez comentaba sus observaciones en voz alta, sin haberlas madurado del todo, me hizo notar el detalle de que los letreros de los comercios parecían más antiguos que los negocios en sí, como si el tiempo en Lichford hubiese adoptado un ritmo distinto al de Londres. «Aquí no se borra el pasado», dijo. «Se le oculta debajo del barniz». Al descender del carruaje, fui recibido por una bocanada de aire húmedo, cargado de un olor que no era del todo natural, una mezcla de papel viejo, tabaco frío y yeso reciente, como si el pueblo hubiese hecho esfuerzos recientes por restaurar una fachada sin preocuparse por el contenido. «Atienda, Watson», murmuró Holmes mientras observaba la torre de la iglesia. «Lichford parece un lugar detenido en el tiempo, pero el silencio nunca es estático, siempre está a punto de romperse, y aunque no lo sabía aún, ese rompimiento comenzaría con una visita aparentemente inofensiva al nuevo cartero. El joven que ahora desempeñaba la labor que una vez perteneció a Gregory Murchison se llamaba Alfred Tilling. Era un muchacho de modales respetuosos, mirada esquiva y rostro curtido por la intemperie, aunque no por la edad, sino por la temprana responsabilidad que había debido asumir tras la repentina desaparición de su predecesor. Nos recibió en una pequeña oficina adyacente a la estación telegráfica, donde Holmes, con su habitual cortesía distante, lo interrogó sin preámbulos innecesarios. «Señor Tilling», dijo, «¿desde cuándo está usted al frente del reparto?» «Desde el mes posterior a la desaparición del señor Murchison, señor», respondió con voz baja pero firme. «Fui asignado por la dirección regional. Nadie del pueblo se ofreció». «¿Y encontró usted alguna irregularidad en la ruta?» El joven dudó, y esa vacilación bastó para que Holmes fijara en él sus ojos grises. «Al principio no», admitió. «Pero al cabo de unas semanas descubrí que algunas casas no abrían sus buzones, no por olvido, sino por decisión deliberada. Hubo incluso un tramo que parecía haber sido evitado por el señor Murchison. 3 residencias, muy próximas entre sí, cuyos moradores manifestaban incomodidad al verme aparecer. Y lo más extraño, aquí su voz se tornó casi un susurro. Fue la llave. ¿Qué llave? La del casillero 31. No fue devuelta, la buscamos durante días. Y aunque la oficina fue cerrada, yo seguí conservando su copia. Cuando me asignaron a Lichford, encontré la original, colgando, sola, de un clavo en el cuarto de aseo. Nadie admitió haberla colocado allí. Holmes cruzó los brazos lentamente. Una llave sin dueño, un tramo evitado, y 3 puertas que no desean correspondencia. Watson, ¿no le parece que este cartero, aún joven, sabe demasiado? No respondí, pues intuía que Holmes ya había detectado más de lo que Tilling había revelado. La residencia de los Murchison se hallaba en una calle ligeramente apartada del núcleo del pueblo, flanqueada por árboles encorvados que parecían proteger, más que adornar, su fachada. Al ser recibidos por la señora Murchison, noté en su atuendo y su porte una peculiar combinación de luto prolongado y decoro resignado, como si el dolor hubiese sido cuidadosamente barnizado por las exigencias del decoro. Nos condujo al pequeño salón sin ofrecer el té, lo cual Holmes tomó como señal inequívoca de que nuestra presencia no era enteramente bienvenida. Sin embargo, la cortesía fue mantenida en todo momento, y sus respuestas, si bien breves, no mostraban rastro de hostilidad, sino de una prudente neutralidad.
Mi esposo salió aquella mañana como de costumbre, dijo. Nada indicaba que no regresaría. Tomó su bolsa, su impermeable, y partió a las 7:15. Nunca volvió. ¿Notó usted algo inusual en los días anteriores? ¿Algún estado de ánimo particular? Gregory era un hombre silencioso, señor Holmes, pero en sus silencios había constancia, no inquietud. Holmes asintió sin emitir juicio. Yo observaba el entorno con discreción. Ningún retrato, ningún objeto personal en exhibición. La casa parecía haber sido despojada de su memoria. ¿Y después de su desaparición?, inquirió Holmes. Nadie vino a buscarlo, nadie preguntó demasiado. El reverendo rezó por él. La policía dijo que quizá se marchó. Y yo comprendí que el pueblo no deseaba saber. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. Holmes se inclinó levemente hacia adelante. Señora Murchison, dijo con voz suave, no me interesa juzgar su duelo, pero si su esposo dejó tras de sí una verdad, incluso incompleta, es posible que no lo haya hecho solo. Ella no respondió, pero en sus ojos, de pronto, apareció el leve temblor de una certeza temida. Una vez instalado en la discreta habitación que nos ofrecieron en la posada local, Holmes solicitó que le trajeran papel secante, una lupa de aumento y una lámpara de aceite bien calibrada. Se sentó en silencio frente a la mesa de nogal y desplegó con sumo cuidado el contenido del sobre. Yo, algo apartado, aguardaba en respetuoso silencio, aunque mis pensamientos eran ya un torbellino de hipótesis imprecisas. Tras varios minutos de lectura en aparente inmovilidad, Holmes apoyó con delicadeza el papel sobre la mesa y exhaló con esa lentitud tan característica en él cuando algo lo perturbaba no por su dificultad lógica, sino por su carga moral. Watson, dijo sin levantar la vista, esta carta no fue escrita con el propósito de informar. Fue redactada para sobrevivir. Me acerqué y, con su venia, eché un vistazo al contenido. La redacción era imprecisa, salpicada de referencias ambiguas y repeticiones disimuladas. Sin embargo, en manos de Holmes, cada frase era como un compás que indicaba dirección sin nombrarla. Palabras como cuenta, promesa, lo que se me pidió callar o no fui el único, aparecían con insistente delicadeza. No hay una acusación directa, comentó Holmes, ni mención concreta a personas o lugares. Pero observe este pasaje. No toda entrega termina al llegar al umbral. Algunas deben atravesar las manos equivocadas para alcanzar el alma correcta. Este hombre sabía que su vida corría peligro, y sin embargo, no huyó. ¿Insinúa que pretendía entregar esta carta como un acto último de conciencia? Más aún, replicó, deseaba que alguien, cualquiera, supiera que él sabía. Permanecimos en silencio un momento. Y si sabía, añadí, ¿de qué se trataba? Holmes miró el techo con expresión pensativa. De algo que implicaba un pacto, entre quienes se conocen bien, y que requería, para su funcionamiento, de la obediencia de un hombre como Murchison. Pero él, al parecer, dejó de obedecer. Mientras Holmes permanecía en la posada trazando con método implacable una cronología de hechos y omisiones, decidí pasear por la plaza principal del pueblo, no por deseo de distracción, sino con la esperanza de obtener algún eco de lo que, a ojos del observador común, no eran más que chismes de aldea. Me dirigí a la única taberna abierta al público a esa hora temprana de la tarde. El lugar, aunque modesto, no carecía de carácter. 3 ancianos se hallaban sentados junto a la chimenea, bebiendo en silencio, mientras un mozo enjuto y desgarbado limpiaba con empeño fingido unos vasos que no necesitaban limpieza. No fue difícil, fingiendo un leve interés por la historia local, derivar la conversación hacia los días en que Gregory Murchison aún recorría las calles con su bolsa de cuero al hombro. Nunca se supo, ¿sabe?, dijo uno de ellos. Algunos dicen que lo vieron una noche cerca del viejo roble, allá por el cruce. No era su ruta habitual. Yo escuché,
añadió otro, que esa noche la farola junto al número 23 no encendió, y sin embargo, alguien la mandó apagar. ¿Y el hombre de los guantes?, susurró el tercero. Un tipo que vino del sur. Callado, parecía conocerlo. No insistí. Bastaba con registrar esos retazos, una lámpara apagada, una cita fuera de lugar, un visitante silencioso. Regresé con Holmes, sabiendo que tales fragmentos, en manos de su razón, se volverían un mapa. Aquella noche, tras escuchar mi informe con la atención que solo él sabía fingir distraídamente, Holmes se recostó en su sillón con las manos entrelazadas bajo la barbilla. 3 casas evitadas, murmuró. Una llave extraviada, una farola oscura, un desconocido con guantes. Todo ello podría ser la obra del azar, si el azar se complaciera en la simetría. Caminó lentamente por la habitación, deteniéndose ante el plano rudimentario que había dibujado del trayecto postal de Murchison. El número 23 de Gresham Lane, dijo, corresponde a la residencia de un tal señor Halberton, inspector de correos jubilado. Curioso, ¿no cree? ¿Insinúa usted que alguien con conocimiento del sistema postal tenía interés en impedir la entrega de cierta información, y que ese alguien tenía recursos para manipular luces, horarios y rutas? Holmes se detuvo y señaló 3 puntos en el plano. Estas casas forman un triángulo alrededor del lugar donde fue visto Murchison por última vez. Si reconstruimos el recorrido de aquel día y cruzamos los testimonios, es probable que no desapareciera por azar, sino por desviarse, una última vez. ¿Con qué propósito? Eso es lo que nos proponemos averiguar. Mañana, Watson, visitaremos esas 3 casas, pero no como investigadores, sino como mensajeros. A veces, para descubrir el origen de una carta perdida, es necesario fingir que uno aún la lleva consigo. Y aunque no lo dijo en voz alta, comprendí que Holmes ya no perseguía un crimen, sino un pacto no cumplido. Al día siguiente, con la precisión de un relojero y el sigilo de un paseante sin urgencias, Holmes emprendió el recorrido que Gregory Murchison solía realizar cada mañana. Llevaba en la mano una copia del itinerario oficial, facilitada por el señor Tilling, y en su memoria los detalles que solo su formidable intuición sabía sintetizar. Los rumores, las omisiones, la carta inconclusa, las puertas cerradas. Yo lo acompañaba con paso ligeramente rezagado, no por fatiga, sino porque era preferible no interrumpir sus largos silencios. Sabía, por experiencia, que en cada una de sus pausas fermentaba una deducción aún no revelada. Sus ojos recorrían los portones, los peldaños, los felpudos, los números de las casas y los detalles del empedrado con una concentración casi religiosa. Nos detuvimos frente a una hilera de casas modestas, de fachadas iguales pero ánimos desiguales. Holmes se inclinó, tocó la aldaba de una de ellas y luego señaló el marco de la puerta. «Observe, Watson», dijo sin mirarme. «Hay signos de barniz reciente, pero no hay huellas de uso. La pintura cubre la cerradura, como si esta puerta no hubiese sido abierta en semanas. ¿Y qué le indica eso? Que esta casa quiere parecer ocupada sin estarlo. El correo no se entrega aquí porque no hay mano que lo reciba, pero tampoco hay petición formal de suspensión. Es una presencia fingida, y las presencias fingidas, mi querido amigo, suelen tener más que ocultar que las ausencias verdaderas». Y como si quisiera ilustrar su observación, giró lentamente sobre sus talones y dirigió la mirada hacia la siguiente casa del itinerario, donde una cortina tembló apenas un segundo antes de volver a su inmovilidad original. «Una puerta no siempre protege lo que encierra», añadió. «A veces protege lo que no debe saberse que se ha ido». A pocas calles de la anterior, Holmes se detuvo frente a una vivienda claramente superior en porte y mantenimiento. Era, como él murmuró al observar el entorno, una casa que no busca parecer, sino imponer.
No obstante, había un detalle que perturbaba esa impresión de prestigio imperturbable: el buzón. El cajetín de hierro forjado, perfectamente enmarcado junto a la verja, presentaba una pátina envejecida, pero uniforme, y estaba cubierto por una tapa clavada desde dentro. No había ranura abierta, ni cerrojo, ni rastro alguno de uso reciente. Extraño recurso, comenté. ¿Para qué mantener un buzón clausurado? Para que parezca que no se necesita, respondió Holmes. Pero observe con atención la base. Allí, una leve raspadura, como de una herramienta que fue retirada apresuradamente. Y aquí, una ligera abolladura en el borde. No se trata de una clausura antigua. Fue abierta no hace mucho. ¿Cree usted que se usó el día de la desaparición? No lo creo, Watson. Lo deduzco. El yeso está desprendido en una zona mínima junto al borde inferior. Según la erosión de ese fragmento, calculo que fue alterado hace menos de una semana. La noche misma en que Murchison fue visto fuera de su ruta. Guardó silencio. Luego añadió: las casas que se aíslan deliberadamente no temen a la curiosidad externa. Temen la correspondencia no autorizada. Y en esta aldea, lo más peligroso no es la violencia abierta, sino la carta que llega cuando ya no se esperaba. Me estremecí al escuchar esas palabras, pues no había, en ellas, hipérbole alguna, solo una certeza dicha con suavidad. Fue al pasar junto a un pequeño jardín medio descuidado, uno de esos espacios que ni pertenecen a la propiedad vecina, ni son abiertamente comunales, donde algo llamó mi atención. Entre el follaje seco de un seto derrumbado, brillaba un retazo de tela blanca, como si la misma tierra se hubiese hartado de ocultarlo. Me agaché con discreción y lo extraje. Era un pañuelo de fina factura, visiblemente caro por la calidad de su tejido, aunque manchado por la humedad del suelo. Tenía bordadas, con hilos ya desvaídos, las iniciales MF. Holmes, le dije, mostrándoselo, ¿cree usted que esto pueda tener relación? Lo tomó con sumo cuidado, lo olfateó brevemente y alzó una ceja. Lavanda, dijo, y no de la variedad comercial. Este pañuelo no pertenece a una dama de campo. Fue traído de Londres, probablemente de una boutique de Regent Street, y abandonado aquí no por descuido, sino por necesidad. Quizás en un momento de apuro, o como gesto deliberado. Los objetos pequeños, Watson, a veces contienen verdades más comprometedoras que un manuscrito completo. Miró alrededor. ¿Ve usted alguna razón por la que un pañuelo de señora acabe en este rincón anodino? Ninguna, admití. Entonces, hay una razón poderosa. Guardó el pañuelo en su gabán con gesto meditativo. Yo notaba ya en su actitud esa energía tensa que anunciaba un encadenamiento lógico en proceso. Holmes no hablaba más de lo necesario cuando las piezas empezaban a encajar. Siga observando, me dijo. Aquí no solo se ha extraviado un cartero, Watson. Aquí alguien ha intentado borrar su paso, y en ello ha dejado rastros propios. En la penumbra de una tarde, ya sin promesa de luz, nos dirigimos a la pequeña vivienda contigua al jardín donde yo había hallado el pañuelo. Allí residía la señora Hargrave, anciana de espaldas encorvadas, manos nudosas y una mirada acuosa que parecía haberlo visto todo, sin atreverse jamás a decirlo. Su voz, cuando nos abrió la puerta, no era sino el eco tembloroso de otro tiempo. «¿Gregory Murchison?», repitió, como si pronunciara el nombre de un difunto que no debía ser llamado. Sí, lo recuerdo. Llevaba los pies pesados, como si el suelo del pueblo lo negara. Holmes la observó en silencio. Yo sabía que no era su costumbre interrogar a los ancianos con rigor. Su método en tales casos consistía en dejar que la memoria hablara por sí sola. La mañana antes de que faltara, traía los ojos turbios. Prosiguió ella, como los de uno que ha leído algo que no se puede volver a cerrar. ¿Le dijo algo?, pregunté. Nada, doctor, pero dejó caer una frase. La recuerdo aún. Hay cartas que no deben tocar manos limpias.
y se fue. Holmes se acercó un paso. ¿Ha mencionado usted esto a alguien? La señora Hargrave negó con una lentitud que parecía más moral que física. Aquí el viento lleva cosas, señor Holmes, y las trae de vuelta. Pero algunas palabras, si se dicen, no regresan solas. Holmes, al marcharnos, murmuró: «Esa mujer ha oído más de lo que está dispuesta a recordar». Yo asentí, sin saber aún si en Litchford el mayor obstáculo era la mentira o el silencio compartido. Una vez de regreso en la posada, Holmes se sumió en una de sus fases de concentración más intensas. Encerrado en la habitación con sus notas dispersas y con su pipa como único testigo de sus cavilaciones, permaneció casi una hora sin articular palabra. Yo, conocedor ya de su ritmo mental, no me atrevía a interrumpirlo. No obstante, me sorprendió cuando rompió el silencio con una afirmación inesperada. «Watson, ¿recuerda usted el escándalo de la Caja Metropolitana del Oeste?» Tuve que reflexionar unos instantes. Vagamente rememoraba aquella situación, ocurrida en 1894, que involucró a varios nombres influyentes y una red de préstamos fraudulentos, cubiertos por títulos falsos de inversión. El caso fue cerrado de forma apresurada, y más de un implicado desapareció discretamente de la vida pública. «¿Qué relación tiene eso con Murchison?», pregunté. Holmes me tendió un papel donde había escrito a mano 3 apellidos: Halberton, Musgrave y Fernlake. El apellido Fernlake pertenece al ocupante registrado de la casa con el buzón clausurado, explicó. Y ese mismo apellido figura, según los archivos del Times, entre los intermediarios ocultos del caso de 1894. Quiere decir que un nombre dormido puede volver a despertar si lo invoca el cartero equivocado. Imagine usted que Murchison, sin saberlo, comenzó a notar patrones, sobres sin remitente, cartas selladas con sigilo excesivo, destinos que parecían evitarse, y que, con paciencia, fue armando el mosaico de una red aún activa. ¿Y el pañuelo? Una advertencia o un regalo dejado atrás por alguien que ya no puede regresar por él. No hizo falta más. En la mirada de Holmes se insinuaba ya la silueta del crimen, no aquel que se comete por impulso, sino el que se cultiva lentamente, bajo capas de reputación. Cuando Holmes me pidió que extendiera sobre la mesa todos los elementos recogidos, el pañuelo, el itinerario, las transcripciones de los testimonios, comprendí que nos encontrábamos en la antesala de una de esas deducciones suyas que, una vez expresadas, resultaban tan inevitables como un teorema matemático, pero que jamás podrían haber sido anticipadas sin el arte de su mente. «Observe, Watson», dijo señalando con la punta de su pluma los 3 domicilios sospechosos. «Aquí, aquí y aquí». Todos recibían correspondencia de Murchison, pero en los últimos 6 meses, según el testimonio del joven Tilling, dejaron de hacerlo. Sin embargo, ninguno solicitó suspensión oficial del servicio. Lo cual implica que deseaban evitar un papel inesperado, una carta que no fuera para ellos, pero que los mencionara, o algo más grave, una carta que demostrara que estaban actuando como intermediarios. ¿Y el buzón sellado? Una fachada. El nombre Fernlake ha sido cuidadosamente omitido en el censo de este año, pero los pagos por mantenimiento siguen activos. ¿Quién, sino alguien con interés en no ser hallado, pagaría por ser invisible? Holmes tomó el pañuelo, lo extendió y apuntó a las iniciales bordadas. MF, no es descabellado pensar en Margaret Fairley, esposa del banquero ahora desaparecido del ojo público. Si vivía allí, o regresó brevemente, pudo haber sido vista por Murchison, y un gesto de cortesía, una palabra, un saludo, o un pañuelo caído, bastaría para alertar a quienes no debían ser vistos. ¿Y el crimen? Holmes guardó silencio por un momento. No tenemos aún un cadáver, Watson, pero sí tenemos algo más grave, una red de omisiones voluntarias. El crimen aquí no es uno de sangre,
sino de memoria. Murchison intentó levantar el velo, y ese gesto pudo haber sido suficiente para condenarlo. En sus ojos brillaba ya la resolución. «Y si fue así», añadió con voz grave, «la ruta del correo no fue el escenario del delito, sino el mapa para encontrarlo. Y mientras guardábamos los objetos, supe que al día siguiente la verdad no tocaría la puerta, sino que debíamos cruzar el umbral, que Murchison, quizás sin saberlo, ya había abierto. Habíamos retornado a la posada, y Holmes, tras un breve desayuno que apenas tocó, extrajo de su maletín un estuche de cuero que contenía su instrumental caligráfico, junto con una carpeta rotulada con varios ejemplos de letras. Yo, sentado a su lado con una taza de té ya frío entre las manos, lo observaba con esa mezcla de escepticismo y admiración que tanto había marcado nuestra amistad a lo largo de los años. «Watson», dijo sin levantar la vista, «la escritura no es únicamente un medio de comunicación, es una impronta física del pensamiento, modulada por la edad, el estado emocional y el pulso. Por eso, cada letra lleva la huella de quien la traza, como un latido oculto entre líneas». Tomó la carta de Murchison y la colocó junto a un fragmento de su puño y letra, obtenido gracias a un viejo libro de contabilidad que la señorita Farnsworth había conservado en la biblioteca. «Observe este trazo de la G minúscula», continuó. «¿Ve usted cómo desciende más allá de la línea base en un ángulo de 12 grados? Y aquí, en la firma, el mismo gesto. Pero no es solo la forma, es la fuerza, la secuencia, el ritmo. Este hombre no era zurdo, tampoco tenía temblor senil. Escribió esto con la misma mano que utilizaba cada mañana para cerrar su bolsa de cuero. Pero entonces, mi querido Watson, esta carta fue escrita por Gregory Murchison cuando aún estaba vivo. O, si lo prefiere, después de su supuesta desaparición. Lo cual nos deja ante dos posibilidades. O el hombre vivió en secreto tras desaparecer, o alguien ha falsificado su caligrafía con una precisión sobrehumana. Guardó silencio. Luego añadió, como si dictara a la misma lógica. Y en ambas posibilidades, alguien miente, no por miedo, sino por función, como quien es parte de algo más grande que su conciencia. La carta, ya inquietante por sí sola, ocultaba otro misterio más delicado. Fue Holmes quien, tras levantar cuidadosamente el forro interior del sobre, detectó una leve protuberancia entre la doblez del papel. Con sus pinzas finas, extrajo un segundo pliego, de dimensiones menores y sellado con lacre blanco. «Curioso», murmuró. «Este no es el sello oficial del servicio postal. Mire usted, la figura central parece un cáliz, y las letras que lo rodean, a duras penas legibles, forman la inscripción Veritas et Silentium». «¿Una orden religiosa?», pregunté, intrigado. «O una organización vinculada a la Iglesia», corrigió Holmes. «El uso del latín y el símbolo litúrgico sugiere una correspondencia no institucional, sino simbólica. Este segundo mensaje no fue pensado para circular. Fue ocultado con intención deliberada, como si su valor residiera precisamente en su invisibilidad. El sobre estaba sellado, pero no cerrado con fuerza. Holmes lo abrió con precisión quirúrgica y extrajo un fragmento de papel más grueso, doblado en 3 partes. No tenía encabezado ni firma, solo una breve línea, lo que una conciencia no pudo decir que otra tenga el valor de entregar. Acompañaba esa frase un nombre garabateado al reverso, en tinta ya desvaída: Reverendo A. Amesbury. «Y con esto», dijo Holmes entregándome el papel, «entramos en el terreno del deber moral, porque hay silencios que no nacen del miedo, sino del mandato». Yo no respondí. Sentía que algo en aquella frase estaba dirigido, no a Holmes ni a mí, sino a la memoria de un muerto que aún deseaba hablar. Holmes había dispuesto ambos textos, el visible y el oculto, sobre la mesa, alineados en paralelo,
como si esperara que entre ellos surgiera una conversación muda. Luego, con su habitual perspicacia, comenzó a marcar con lápiz ciertas letras que parecían, a ojos de un lector desprevenido, simples errores de caligrafía o énfasis accidentales. «Watson», dijo tras unos minutos, «en este mensaje hay más de una voz. Mire usted, la aparición recurrente de letras mayúsculas dentro de frases sin puntuación, los puntos que no cumplen función gramatical y el ritmo irregular de las pausas. Esto no es torpeza, es diseño». Se inclinó sobre la hoja y comenzó a contar en voz baja. Intervalos de 7. 3 letras subrayadas, luego un salto y otra secuencia. ¿Está usted diciendo que esto es un cifrado? Exactamente, un cifrado rudimentario, basado en la combinación de ritmo y selección, como los que se empleaban durante la Guerra de Crimea para mensajes en campo abierto. Pero este tiene una variación. Utiliza la puntuación como claves secundarias. Observe. Los puntos marcan los segmentos, pero es la posición de ciertas letras la que indica el contenido. Con ayuda de una hoja en blanco, fue extrayendo un mensaje oculto. Lo que yo no entregué no debe perderse. Él sabe. Él oculta. Iglesia. Clave. Remordimiento. Holmes leyó en silencio. Luego alzó la vista con expresión grave. Hay delitos que dejan huellas, otros que dejan palabras, pero este parece haber dejado la conciencia dividida entre 2 hombres, y uno de ellos, comprendimos entonces, vestía sotana. El nombre del reverendo Amesbury no nos era del todo desconocido. Lo habíamos oído mencionado de pasada por la señorita Farnsworth, quien lo describió como un hombre de rostro discreto y costumbres conservadoras, ajeno a la polémica y respetado por todos en Lichford. Sin embargo, aquel respeto parecía estar cimentado más en la distancia que en el afecto. Holmes hojeó un registro parroquial que había solicitado a la oficina local. Allí, entre nombres y fechas, encontró la firma del reverendo en certificados de defunción, bautismos y matrimonios. Pero también, curiosamente, en un acta sellada sin destinatario, un testimonio de custodia fechado 8 días después de la desaparición de Murchison. ¿Una coincidencia?, pregunté. No en mi vocabulario, Watson, replicó. Un documento de custodia, redactado justo después de un hecho tan anómalo, solo puede significar una cosa. Alguien entregó algo que no debía circular, y el reverendo se ofreció como custodio. ¿Por piedad? ¿O por temor? La Iglesia, en su historia, ha guardado secretos más pesados que esta carta, y muchos de ellos, con la excusa de proteger almas, han terminado por cubrir crímenes. Holmes se levantó y caminó hacia la ventana. La niebla de Lichford comenzaba a descender. Creo, Watson, que ha llegado el momento de hablar con el reverendo. Pero no como acusadores, sino como intérpretes de una voluntad escrita a medias. Él sabe algo, y si no lo dice, será porque teme que la verdad no sea solo dolorosa, sino útil a quienes desean prolongar el silencio. No sabría precisar con exactitud en qué instante me sobrevino aquella sensación de inquietud que iba más allá del simple desconcierto. Tal vez fue al observar la serenidad de Holmes, una calma tan absoluta que, en lugar de transmitirme confianza, me pareció ajena a la dimensión moral de lo que estábamos desentrañando. Habíamos enfrentado asesinos, falsarios y extorsionistas, pero aquel caso tenía una cualidad distinta. Aquí no se trataba de revelar una identidad, sino de desenredar un pacto, un acuerdo de silencio entre hombres que, al parecer, habían actuado más por convicción que por codicia. «Holmes», dije al fin, ¿no le preocupa que aquello que estamos a punto de descubrir no sea, en sentido estricto, un crimen, sino una elección? Mi amigo me miró con expresión inescrutable. La verdad, Watson, no se divide entre delito y virtud. Se manifiesta o se oculta. Nuestro deber no es juzgarla, sino exponerla. Pero si exponerla causa un daño mayor,
Entonces quien la oculta la convierte en arma. Y eso, mi buen amigo, sí constituye una forma de violencia. Callé. En el fondo, comprendía la lógica impecable de Holmes, pero el contenido de aquella carta, los símbolos, las palabras susurradas, me producían una incomodidad que no era lógica, sino humana. Había en el corazón de aquel misterio una grieta que no se cerraba con deducciones, una grieta donde yacía la conciencia de un hombre muerto y la de quienes sobrevivieron callando. La decisión de visitar al reverendo Amesbury no fue anunciada con la teatralidad que a veces acompañaba las resoluciones de Holmes. Fue pronunciada en voz baja, con una gravedad casi compasiva. «Esta vez, Watson», dijo, «no vamos a interrogar a un testigo. Vamos a escuchar a un confesor». «¿Está usted seguro de que hablará?» «Tan seguro como de que no podrá evitarlo». La conciencia, cuando ha sido depositaria de un secreto que se niega a morir, termina por suplicar que alguien lo escuche. Tomamos el camino hacia la rectoría, mientras la bruma envolvía el pueblo como una lengua silenciosa. La iglesia, aún distante, se alzaba en la colina como un juez que duerme con los ojos abiertos. Holmes caminaba con paso firme, pero sin apremio. Yo lo seguía, preguntándome si aquel encuentro sería un acto de revelación o de absolución. Y mientras subíamos los peldaños de piedra que conducían al templo, una sola pregunta golpeaba mi mente con obstinada constancia. ¿Qué verdad puede pesar tanto como para ser enterrada con la ayuda de un hombre de fe? Holmes no respondió, pero en su mirada había ya un veredicto que no necesitaba altar. La iglesia de San Bartolomé, parroquia de Lichford, no poseía la fastuosidad arquitectónica de otras que Holmes y yo habíamos conocido en nuestras pesquisas. Sin embargo, su sobriedad ancestral le confería una gravedad ineludible. Era un edificio de piedra gris, cubierto por yedras, cuyos vitrales apenas dejaban pasar una luz quebrada y titubeante. Aquel día, la nave central estaba vacía, pero no por ello menos observadora. Holmes, con el sombrero entre las manos, caminó lentamente entre los bancos, como si cada madera susurrara confesiones al roce de sus pasos. Yo lo seguía, sin hablar, contagiado por la solemnidad de aquel lugar donde tantos secretos se habrían pronunciado al abrigo del perdón. El reverendo Amesbury nos aguardaba junto al púlpito, erguido, sereno, con la mirada firme, pero opaca. Holmes se acercó con la deferencia que siempre le otorgaba a los hombres de fe, aunque su mirada no ocultaba el peso de las deducciones acumuladas. «Reverendo», comenzó, «no vengo a acusarle, ni a excusar lo que haya callado. Solo deseo comprender qué carga le fue confiada y por qué eligió sostenerla». El clérigo no respondió de inmediato. Se limitó a señalar la sacristía, tras una puerta de roble oscuro. «Lo que tengo que decir», murmuró, «no se dice de pie ante un altar. Se dice en la sombra donde se guardan los objetos que ya no se bendicen». Y sin esperar nuestra réplica, desapareció entre los cortinajes, como si nos condujera no a un confesionario, sino al umbral de una verdad envejecida por el silencio. La sacristía olía a cera consumida, a incienso antiguo y a papel húmedo. Allí, entre sotanas colgadas con reverencia y tomos de salmos encuadernados en cuero, el reverendo Amesbury se sentó con una pesadez que parecía nacer no de su edad, sino del peso moral que arrastraba consigo. «Señores», dijo al fin, tras un largo suspiro, «no soy un hombre de secretos, pero sí de responsabilidades, y hay silencios que, aunque dolorosos, se tornan mandamiento». Holmes, sin una sola nota en la mano, lo observaba con paciencia quirúrgica. «¿Qué le entregó Gregory Murchison?» «Una caja, de latón, envuelta en un paño de lino. Me pidió, sin exigir, que la guardara sin abrirla, y que solo la entregara si él no regresaba al cabo de 3 días. Nunca volvió». «¿Y usted no la abrió?» «Durante semanas no», pero el silencio prolongado de su ausencia, unido a ciertas insinuaciones que comenzaron a circular en el pueblo,
Me obligaron a hacerlo. ¿Qué contenía? Papeles, correspondencia, recibos con nombres que no me atrevería a repetir, y una carta sin fecha, escrita de su puño y letra, que decía: «Si esto sale a la luz, no habrá paz en Litchford durante una generación». Me sentí invadido por un escalofrío. Aquella frase no era una advertencia, era una profecía. Holmes asintió levemente, como si ya lo hubiese previsto. Y sin embargo, usted la conservó. Porque destruirla habría sido pecado, pero divulgarla hubiese encendido fuegos que ni el púlpito ni la ley habrían podido extinguir. Entonces no actuó por cobardía, sino por cálculo moral. «Llámelo discernimiento pastoral», respondió Amesbury con una amargura apenas contenida. «Pero le aseguro que el silencio puede ser más cruel que el castigo». Holmes se levantó, en silencio, con una expresión que no supe descifrar. Yo comprendí, no obstante, que el misterio no se aligeraba, simplemente mudaba de rostro. El reverendo se levantó, cruzó un pequeño pasillo flanqueado por estanterías polvorientas y regresó con una caja de latón corroída en los bordes, sellada aún con una cinta deshilachada. La depositó con lentitud sobre una mesa baja. Holmes, sin ceremonias, desató el lazo y abrió la tapa. El chirrido del metal fue, en aquel recinto sagrado, más estridente que cualquier palabra. En el interior, cuidadosamente doblados, reposaban documentos de distintas naturalezas: sobres sellados, talones bancarios, hojas con membrete de la sucursal de Westminster y Crowther, una entidad que yo recordaba haber leído en relación con un escándalo financiero del pasado, y al fondo una libreta con anotaciones manuscritas, firmadas simplemente con la inicial G. Holmes. Examinó uno a uno los papeles, sin alterar su respiración ni su semblante. Pero yo, a cada nuevo nombre que aparecía, algunos familiares incluso para mí, por sus vínculos con Litchford o con el servicio postal, sentía que los cimientos morales de la aldea comenzaban a crujir. «Esta caja», dijo al fin Holmes, «contiene el mapa de una corrupción progresiva. Murchison no solo sabía que lo vigilaban, sabía quién lo hacía y por qué». «¿Y qué haremos con esto?», pregunté, sin poder ocultar mi incomodidad. Holmes cerró la caja con gesto firme. «Por ahora, escuchar, porque hay un testigo en Litchford cuya voz ha estado muda por demasiado tiempo, y que esta noche decidirá si el pasado puede seguir enterrado». Holmes había permanecido callado durante el regreso a la nave principal de la iglesia, llevando consigo la caja de latón como si transportara un relicario maldito. Yo, sin atreverme aún a formular preguntas, percibía en su rostro la gestación de una deducción aún no enunciada, pero ya viva en el laboratorio de su mente. No fue hasta que nos sentamos nuevamente junto al confesionario, entre las sombras que proyectaban los vitrales de santos martirizados, que rompió su silencio. «Mi querido Watson», dijo en voz baja, «suele suponerse que todo crimen proviene de la pasión o del rencor. Pero hay delitos que no germinan en la sangre ni en el despecho, sino en la intersección más tenue entre la ética y el interés. ¿Insinúas que la muerte de Murchison no fue motivada por odio personal? No lo insinúo, lo afirmo. El cartero desaparecido descubrió un circuito de transacciones encubiertas, envueltas bajo nombres irreprochables, y eligió no callar. Sin embargo, su conocimiento se convirtió en amenaza, no para un individuo, sino para una estructura entera de respetabilidad. Y como suele ocurrir, no fue el más corrupto quien ejecutó el acto final, sino el más confundido moralmente. ¿Un asesino con conciencia? Con fe, Watson. Esa clase de fe que permite justificar el silencio incluso frente a lo inaceptable, si éste preserva una institución, un nombre o una comunidad entera de escándalo. No supe replicar. En aquella iglesia, donde la palabra redención colgaba sobre cada banco, Holmes me hablaba no de justicia, sino de la ambigua frontera entre la verdad
y la salvación pública. Pero aquella explicación no sellaba el caso, tan solo lo abría a una dimensión más sombría y humana. Mientras aún meditábamos sobre las palabras de Holmes, la puerta lateral de la sacristía se entreabrió con un chirrido lento, casi tímido. A través del umbral apareció la silueta encorvada de un hombre que, pese a su andar frágil, conservaba en el porte algo digno y sereno. Vestía ropas de labor, manchadas de tierra, y su rostro, curtido por el viento y el tiempo, parecía esculpido en pergamino. El reverendo Amesbury lo reconoció de inmediato. «Señor Elgar, ¿usted?» «He escuchado voces», respondió el anciano, avanzando con pasos temblorosos. «Y hay cosas que he guardado más allá de lo razonable. No para proteger a nadie, sino porque pensé que nadie me creería». Holmes lo invitó a sentarse con un gesto, y yo no pude evitar notar cómo sus manos, fuertes pese a la edad, temblaban con una emoción no del todo física. Yo cuidaba el jardín del templo desde antes de que el reverendo asumiera. Vi entrar a Gregory Murchison muchas noches, nunca por la puerta principal, siempre por el lateral, como si temiera ser visto, o como si supiera que traía algo que no debía cruzar el altar. «¿Y alguna vez habló con usted?», inquirió Holmes. «Solo una vez. Me dijo, si algo me ocurre, no pienses que fue accidente. Solo asegúrate de que no quemen lo que llevo». Y luego me pidió que no lo repitiera a nadie. «¿Y por qué hablar ahora?». El anciano me miró con ojos apagados. «Porque he visto demasiadas flores marchitarse en estas tumbas, y una de ellas aún espera justicia». Holmes entrecerró los ojos, no por duda, sino por concentración. Una pieza olvidada acababa de reubicarse en el tablero, y su forma insinuaba un nuevo camino. La mirada del señor Elgar se tornó más firme al continuar. Su voz, aunque aún frágil, se imbuyó de una lucidez que me sorprendió. No era solo el cartero quien entraba por la puerta lateral. Hubo una noche sin luna, con los cirios del altar apagados por orden del reverendo, en que vi a dos hombres hablar bajo el roble más antiguo del camposanto. Uno era Gregory, el otro llevaba sotana. Holmes se inclinó hacia él con gravedad. ¿Pudo ver su rostro? No del todo, pero su andar, su voz. Era alguien acostumbrado al púlpito, no a la tierra. Hablaban en susurros, pero en cierto momento se alzaron. Escuché la frase: «No se trata de dinero. Se trata de lo que protegerás si callas». ¿Y luego? Intercambiaron algo, una bolsa pequeña, con algo pesado, y Gregory se marchó con prisa. Al día siguiente, llegó al jardín con una expresión que no olvidaré jamás, como si llevara sobre los hombros no un paquete, sino el peso de toda la aldea. Holmes se levantó, caminó en silencio unos pasos y luego se volvió hacia mí. «Watson, ¿recuerda usted la libreta firmada con una sola inicial?» «Desde luego». Esa inicial no pertenecía a Gregory Murchison. Era la letra A, no la G. Pero él transcribía. ¿Y qué otro hombre, en esta parroquia, firma con una A y posee autoridad suficiente para silenciar a un muerto? Comprendí, en ese instante, el alcance moral de nuestra pesquisa. No se trataba de encontrar al asesino, sino de discernir hasta dónde puede torcerse la verdad si se cree que hacerlo sirve a un bien mayor. Holmes, sin embargo, no emitió juicio. Simplemente se volvió hacia el reverendo Amesbury, quien aún aguardaba en la sombra, como si supiera que no habría ya confesión, sino algo más ineludible, una confrontación con su propio reflejo. El señor Elgar no parecía consciente del impacto que sus palabras provocaban en nuestro entendimiento del caso. Su testimonio, hasta entonces, considerado como el eco tardío de una conciencia atormentada, se revelaba como una clave que desarticulaba la arquitectura interpretativa que Holmes y yo habíamos esbozado con esmero. «No fue la última vez que vi al señor Murchison», prosiguió el jardinero,
mientras fijaba la mirada en un punto más allá de nuestra presencia física. Fue unos días antes de que desapareciera. Salía del templo después del oficio vespertino, solo, sin su bolsa de reparto. Caminó con paso seguro hacia el sendero que lleva al cobertizo antiguo, y allí entregó algo. Holmes no necesitó interrumpir. Sus ojos, sin embargo, relampagueaban con una intensidad que solo aparece cuando una nueva arista del problema se abre ante él. ¿Podría describir a la persona que recibió aquel objeto? No vi el rostro. Llevaba una capa oscura, capucha alzada, postura encorvada. Pero era alguien conocido por él. Lo saludó con un gesto, y Murchison le entregó lo que parecía ser un sobre grueso, como esos que usan los notarios. ¿Y luego? Nada. La figura se marchó por el sendero de los olmos y no volvió a cruzarse en mi vista. Holmes juntó las yemas de los dedos. Así pues, Gregory Murchison no estaba siendo chantajeado. Él mismo iniciaba el intercambio, y lo hacía con una confianza que excluye la coacción. Watson, hemos interpretado esta historia al revés. El cartero no fue la víctima de una red, sino acaso su transmisor más voluntario. Ante tal revelación, comprendí con alarma que todo lo que habíamos creído saber sobre la inocencia del difunto comenzaba a resquebrajarse, no por falta de pruebas, sino por exceso de símbolos aún no descifrados. Fue al día siguiente cuando Holmes, con esa mezcla de ceremonia y cálculo clínico que tan bien conocía, dispuso que nos reuniésemos en la antigua oficina de correos de Lichford. Aquel lugar, clausurado tras la desaparición de Murchison y ya casi olvidado por los vecinos, volvía a ocupar el centro de la escena como un actor mudo que repentinamente recupera voz. «El crimen, Watson», me dijo en voz baja mientras aguardábamos. «Rara vez ocurre donde se comete el acto final. Más a menudo se gesta en la rutina, en el lugar donde las manos repiten actos inocentes hasta que uno de ellos se vuelve fatal». A la hora convenida, llegaron los convocados, la señorita Farnsworth, con su rostro consternado y su andar nervioso, el reverendo Amesbury, con su porte grave y resignado, y finalmente, el propio Elgar, a quien Holmes había insistido en que acompañara. «Les he citado», comenzó Holmes, «porque ha llegado el momento de que lo velado se pronuncie. Esta oficina, durante años, albergó algo más que cartas. Fue, sin saberlo, la caja fuerte de una red que utilizaba el correo como coartada y como escudo. Nadie respondió. La señorita Farnsworth parecía no entender del todo, mientras el reverendo mantenía los labios tensos, como si aguardara la ejecución de un veredicto ya conocido. «Aquí», continuó Holmes, señalando un pequeño armario oculto tras el escritorio de Murchison, encontré la correspondencia que no llegó jamás a su destino, no por descuido, sino por voluntad. El silencio se volvió espeso. Holmes aún no había formulado su acusación, pero ya el aire parecía contenerla. Yo mismo sentí una vibración particular, como si el edificio contuviera un secreto tan antiguo como las paredes que lo sostenían. Holmes avanzó con la precisión de un cirujano. Su voz, calma y constante, funcionaba como un bisturí de lógica que no buscaba destruir, sino exponer aquello que se había enquistado bajo capas de buena voluntad y vergüenza social. «Señorita Farnsworth», dijo finalmente, «¿recuerda usted los sobres verdes que Murchison le entregaba para archivar en su escritorio, sin sellos ni remitente?» «Sí, claro, pero nunca pregunté. Él decía que eran internos». «¿Y recuerda cuántos fueron, aproximadamente?» 12, tal vez más. Llegaban irregularmente. Yo los guardaba sin abrirlos, como me pidió. Holmes asintió. «Watson, en su interior no había cartas, sino duplicados de recibos bancarios, transacciones sin firma y nombres que coinciden con ciertos feligreses de esta parroquia. No es necesario un gran talento deductivo para entender que Murchison había construido una red de vigilancia financiera». «¿Chantaje?», pregunté con incredulidad. «No exactamente.
replicó Holmes. Más bien, un sistema de protección. Él sabía, y con ese saber aseguraba su propia impunidad. Pero no lo hacía solo. Alguien debía canalizar las amenazas, organizar los pagos, seleccionar los objetivos. Se volvió entonces hacia el reverendo. ¿Cuánto tiempo creyó que bastaba el silencio para evitar la verdad, señor Amesbury? El clérigo bajó la vista. Fue entonces la señorita Farnsworth quien, lívida, preguntó: ¿Y yo? ¿Qué papel tuve yo en todo esto? Holmes la miró con una compasión contenida. El de testigo involuntario. Fue usted elegida precisamente porque era intachable. Nadie sospecharía de usted. Y así, los documentos podían circular sin levantar alarma. Elgar, desde el fondo, murmuró con voz ronca: la virtud como coartada. ¡Qué crueldad más fina! Y entonces lo supe. El crimen no era un acto único, sino un mecanismo. Y Murchison no había sido un mártir, sino una rueda más, quizás la más consciente, de ese engranaje que, bajo la apariencia de orden, escondía una maquinaria hecha de miedo, fe y dinero. Holmes no levantó la voz, ni pronunció juicio alguno, pero en su silencio comprendí que lo más difícil aún estaba por revelarse. No quién fue el culpable, sino hasta dónde llegó su mano. Fue entonces, cuando el silencio reinante comenzaba a parecer definitivo, que Holmes se volvió lentamente hacia un hombre que hasta ese momento había pasado inadvertido para muchos, el señor Halberton, inspector jubilado, de rostro surcado por arrugas de benevolencia y voz siempre moderada. Su presencia había sido aceptada como la de un observador, un anciano respetable que, otrora servidor del orden, gustaba aún de seguir con interés los asuntos del pueblo. «Y ahora, caballeros», dijo Holmes con una gravedad inusitada, «llegamos a la pieza final del tablero, no la más visible, pero sí, sin duda, la más decisiva». Todos giramos la vista hacia Halberton, quien, sorprendido por la súbita atención, entreabrió los labios como para formular una protesta. Pero Holmes fue más rápido. Muchos pensarán que retirarse de la policía es una forma de olvidar, pero en ciertos casos es tan solo una mutación de la vigilancia, un poder oculto tras el barniz de la jubilación. ¿No es cierto, inspector? El anciano permaneció en silencio, pero su expresión había cambiado. Bajo su fachada amable se vislumbraba ahora una tensión interna, apenas contenida. Durante años, prosiguió Holmes, utilizó usted su prestigio y experiencia para tejer una red de influencia sobre el sistema postal local. La información pasaba por usted, no de forma oficial, sino por canales alternos que usted mismo creó, valiéndose de antiguos favores, miedos renovados y, sobre todo, del joven Murchison, cuya buena fe fue, al principio, útil. Pero cuando la conciencia despertó, usted temió lo peor. «Eso no puede probarlo», murmuró Halberton en un susurro casi inaudible. «No necesito probarlo ante un tribunal», replicó Holmes. «Basta que lo sepa usted y quienes han sido víctimas de su manipulación». Yo observé con perplejidad la transformación de aquel hombre, que ahora parecía más viejo, más frágil, como si, al ser despojado de su máscara, también se le hubiera arrancado la médula misma de su dignidad. Y sin embargo, Holmes aún no había revelado la prueba definitiva, aquella que, como él me había asegurado minutos antes, descansaba, literalmente, en los pliegues de un viejo saco. «Watson», me dijo Holmes con una nota de satisfacción apenas perceptible, «si es tan amable de alcanzar el saco que se halla tras usted». Obedecí, y coloqué sobre la mesa el desgastado morral de cuero que había pertenecido a Gregory Murchison. Fue recuperado días antes por un vecino, quien lo encontró escondido entre la maleza tras la iglesia, como si alguien hubiese intentado ocultarlo apresuradamente, sin atreverse a destruirlo. Holmes lo abrió con calma, como quien desvela un relicario más que una simple bolsa. Extrajo primero un cuaderno de tapas negras,
luego un manojo de papeles atados con hilo, y finalmente un sobre doblado en varias partes. «He aquí», dijo, «lo que Murchison nunca envió, pero tampoco destruyó». Leyó en voz alta algunos fragmentos del cuaderno, en los que el joven cartero describía con minuciosa angustia los movimientos de ciertos sobres marcados, pagos repetidos por servicios dudosos y, lo más inquietante, notas dirigidas a un destinatario anónimo, con iniciales que coincidían, sin ambigüedad, con las del inspector Halberton. Descubrió demasiado tarde, concluyó Holmes, que había pasado de ser un instrumento ciego a un testigo peligroso, y cuando se negó a continuar, fue silenciado, no con violencia brutal, sino con la eficacia de quien sabe cómo hacer que un hombre desaparezca sin dejar restos. Aquel testimonio póstumo, tan meticulosamente conservado, no necesitaba adornos para resultar devastador. Bastaba leerlo para comprender que la justicia no había llegado demasiado tarde, sino al límite exacto donde aún podía ofrecer memoria. La señorita Farnsworth, hasta entonces rígida en su compostura, rompió a llorar en silencio. No eran lágrimas de culpabilidad directa, sino de una revelación amarga. Había sido, sin saberlo, engranaje de una maquinaria ajena a sus valores. Holmes, en un gesto que rara vez le veía conceder, se acercó y le colocó con suavidad el cuaderno de Murchison entre las manos. «No hay crimen en la ignorancia», dijo con voz contenida, «pero sí responsabilidad en lo que decidimos no ver». El reverendo, que se había mantenido callado, inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Era evidente que su propio silencio, revestido de prudencia pastoral, había permitido que ciertas verdades enmohecieran bajo losas de costumbre y deferencia mal entendida. Holmes se volvió hacia mí. «Watson, este caso no ha sido una cuestión de violencia, sino de erosión. La verdad, cuando se la aparta una y otra vez por conveniencia o por temor, no estalla como un disparo. Se desliza como humedad en la piedra y descompone desde dentro». Yo no supe qué responder. A menudo había acompañado a mi amigo en empresas donde el crimen se presentaba con estrépito y huellas visibles. Pero aquí, en cambio, todo había sido bruma, susurros y omisiones. «A veces», añadió Holmes, mirando por la ventana de la antigua oficina postal, «lo más urgente no es hallar al culpable, sino despertar a los justos». Y así comprendí que la justicia no siempre consiste en condenar. También puede consistir, con igual nobleza, en recordar y en impedir que el olvido cometa su propio crimen. La tarde londinense, ya vencida por los suspiros del crepúsculo, encontraba a mi amigo en su postura más característica, hundido en el sillón de cuero oscuro, con los dedos entrelazados sobre el pecho y la mirada fija en un punto etéreo que parecía existir únicamente en su mente. El fuego chisporroteaba con discreción, y el humo azulino de su pipa ascendía como una espiral de pensamientos aún no pronunciados. Entre sus dedos reposaba aquella carta amarillenta que, semanas atrás, había llegado a nuestra morada de Baker Street con la discreción de una gota de lluvia entre el follaje. No contenía amenaza alguna ni llamado explícito, sino tan solo el rastro de una duda, una redacción que olía a vergüenza, un sobre que no coincidía con el matasellos esperado, y un nombre, Murchison, que resonaba como eco de conciencia. Holmes aspiró profundamente y al exhalar me dirigió una mirada lánguida pero penetrante. «Curioso, Watson, cómo ciertos fragmentos del mundo, una carta sin importancia, un gesto no concluido, un sobre mal doblado, pueden contener las claves de una estructura moral resquebrajada». Guardó silencio por unos instantes antes de añadir: «No fue el crimen lo que me atrajo en este caso, sino su contexto, la mezquindad revestida de hábito, la cobardía disfrazada de prudencia, la red de pasividades que permite que un acto injusto se perpetúe con la apariencia de normalidad.
Y, dicho esto, volvió a mirar el fuego, como si en sus llamas buscara no ya culpables, sino sentido. Han pasado ya varios días desde el desenlace de aquellos hechos que alteraron, aunque sea levemente, el curso inalterable de la vida parroquial en Lower Whitcomb. Sin embargo, el rostro del joven Murchison no ha abandonado del todo mi memoria. No era un rostro heroico según los cánones que acostumbramos a imponer desde la distancia de los libros. No tenía la fiereza de un soldado, ni la elocuencia de un orador. Era más bien un semblante sencillo, quizá anodino, pero en cuya mirada, al revisitarlo mentalmente, descubro ahora una cualidad que apenas había percibido entonces, una firmeza callada, una resolución sin estruendo. Recordé sus manos, ligeramente manchadas de tinta y con las uñas rotas por la manipulación constante del papel y el cordel. Manos de quien trabaja sin alarde, pero cuya constancia se convierte, sin que nadie lo anuncie, en una forma de dignidad. Holmes, cuando le mencioné estos pensamientos, asintió con gravedad. «El heroísmo, Watson», me dijo mientras rellenaba de nuevo su pipa, «no siempre se manifiesta en el sacrificio visible, sino en la negativa obstinada a renunciar a lo que uno sabe que es justo. En tiempos en que todo parece negociable, el silencio que protege la verdad se vuelve una forma de resistencia». Comprendí entonces que Murchison, al no ceder a la tentación del beneficio fácil, ni al miedo que seguramente le susurraron quienes deseaban su complicidad, había elegido el camino más arduo, el de la integridad sin testigos. Tal vez nunca habría sido recordado, de no ser por aquella carta extraviada y por el instinto infalible de Holmes. Pero en la sombra de su oficio rutinario se ocultaba, sin duda, una fibra de nobleza que muchos de sus contemporáneos jamás alcanzarían a comprender. «Lo fascinante, Watson», comenzó Holmes al cabo de un largo silencio, «no es únicamente lo que se revela cuando seguimos el hilo de una sospecha, sino aquello que queda al margen de la atención pública. Las acciones pequeñas que, pese a su modesta escala, contienen en sí mismas una arquitectura moral más sólida que muchos discursos altisonantes». Yo asentí en silencio, mientras él proseguía, con la mirada perdida en la lejanía más allá del ventanal empañado. Piense, por ejemplo, en el reparto de cartas. ¿Puede imaginar algo más anodino a los ojos del mundo? Y sin embargo, dentro de cada sobre puede esconderse un contrato vil, una súplica desesperada, una verdad demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. El cartero, ese servidor anónimo del tiempo y la distancia, transita cada día por el borde mismo del secreto, sin reclamar honor ni sospecha. Aquel pensamiento me conmovió con inesperada fuerza. Había pasado toda mi vida como médico, testigo de dolores explícitos, combates contra males visibles, pero jamás me había detenido a pensar que ciertos gestos silenciosos, como colocar una carta en una rendija o entregar un sobre con puntualidad escrupulosa, pudieran constituir un acto de fe en el orden y en la esperanza humana. La historia, continuó Holmes con su característico tono de ironía templada, suele recordar a quienes alzan la voz. Pero quizá, Watson, los cimientos de nuestra civilización no los sostienen los que gritan, sino los que callan con firmeza. Y fue entonces cuando comprendí, con una nitidez casi dolorosa, cuán inmenso puede ser el legado de los hombres sencillos, aun cuando su rutina transcurra entre sombras, y su nombre se deslice al pie de página de la historia. La brasa final de la pipa de Holmes palpitaba débilmente, como un faro que se apaga tras cumplir su vigilia. La conversación había cesado, y el único sonido en el salón era el murmullo discreto del reloj de pared. Fue entonces cuando mis ojos se posaron una vez más sobre la carta que iniciara todo, aquella misiva sin firma que había llegado envuelta en una inocencia engañosa, como una flor silvestre oculta entre las zarzas del engaño. La tomé entre mis manos con una reverencia involuntaria.
El papel conservaba aún, a pesar del tiempo transcurrido, una pátina de emoción contenida. No era tanto lo que decía, sino lo que insinuaba, como si las palabras hubiesen sido escritas bajo la presión de una conciencia que ya vislumbraba su destino. Me dirigí a mi escritorio, ese modesto santuario donde suelo guardar recortes, telegramas y notas de nuestras más enigmáticas aventuras. Allí, entre las columnas de un antiguo periódico que mencionaba vagamente el nombre de Halberton como funcionario de mérito distinguido, deposité el sobre con una lentitud que rozaba el rito. ¿No la destruirás?, preguntó Holmes sin mirarme. No, respondí, pero tampoco será leída nuevamente. Algunas verdades, Holmes, merecen el abrigo del silencio. Mi amigo no replicó. Tal vez comprendió, como yo en ese instante, que existen palabras que deben ser selladas, no por temor a la justicia, sino por piedad hacia los muertos y clemencia hacia los vivos. El sobre quedó allí, oculto entre las hemerotecas de lo no dicho. Y aunque nadie más leería sus líneas, su peso, invisible pero profundo, permanecería como advertencia. Hay silencios que no encubren, sino que honran. La lógica ha sido, sin lugar a dudas, el estandarte bajo el cual Sherlock Holmes ha librado todas sus batallas contra la confusión, la mentira y el crimen. He sido testigo, a lo largo de los años, de razonamientos tan afilados que parecían cortar el velo mismo de la ilusión humana. Sin embargo, esa noche, en la penumbra dorada de Baker Street, vi a mi amigo vacilar de un modo que pocas veces se permitía. «Watson», dijo en voz baja, con una gravedad que me hizo apartar la vista del fuego. «Hay momentos en los que incluso la deducción más pura se siente insuficiente». Le observé con sorpresa. En su rostro no había duda, sino un matiz de humanidad inusitada. Uno puede descubrir el mecanismo, aislar la causa, prever la consecuencia. Pero cuando uno se enfrenta a la tristeza que deja tras de sí la verdad revelada, cuando contempla el daño, a veces irreversible, que provoca desvelar lo oculto, uno se pregunta si el conocimiento, sin la brújula de la compasión, no es apenas un bisturí sin cirujano. Guardé silencio. Aquellas palabras, pronunciadas con tono austero, no constituían una renuncia a su método, sino una adición ética a su visión del mundo. Halberton no fue simplemente un criminal, prosiguió. Fue un hombre que, tras años de servicio, permitió que la frustración se hiciese sistema. Su crimen fue frío, sí, pero también profundamente humano. Me quedé pensando en esa última expresión. Quizá eso explicaba por qué Holmes había optado por no entregarlo a la policía, sino dejar que su caída moral, expuesta ante los suyos, constituyese su castigo. Y comprendí que incluso en él, cuya mente era un templo de la razón, habitaba una piedad silenciosa que guiaba su justicia. La luz menguante se filtraba a través de los cristales de Baker Street, pintando las paredes con reflejos violáceos que parecían preludiar el descanso. Holmes permanecía en su sillón, sumido en esa meditación sin gesto que solía anunciar el cierre de un caso. Yo, por mi parte, me acerqué a la ventana con un vaso de jerez en la mano y una inquietud insoslayable en el pecho. La pregunta surgió con la lentitud de las ideas que no nacen del intelecto, sino de la experiencia. ¿Puede la verdad ser alguna vez completamente entregada? La investigación había arrojado luz sobre todos los ángulos del enigma. Las piezas encajaban. Los culpables habían sido confrontados, los inocentes absueltos y los silencios dignificados. Y sin embargo, sentía que algo escapaba al relato, como si el corazón del asunto, ese núcleo donde se entrelazan culpa, deber, afecto y tiempo, no pudiera ser capturado en ningún informe ni testimonio. Holmes debió percibir mi turbación, pues murmuró sin girarse. La verdad, mi querido Watson, es una dama tímida. No siempre se deja ver con plenitud. A menudo se asoma por una rendija o nos roza en la penumbra,
pero rara vez se entrega sin reservas. ¿Y entonces? Pregunté. Entonces, replicó con leve sonrisa, debemos conformarnos con aquello que nos concede. Un ápice de claridad es, a menudo, lo más cercano a la justicia que los hombres pueden soportar. Sus palabras me acompañaron mientras la noche descendía sobre Londres, y pensé que, tal vez, mi tarea no era atrapar toda la verdad, sino conservar con fidelidad los fragmentos que ella me confiaba. El resto, suponía, debía quedarse en la penumbra, no por ignorancia, sino por respeto. Hay verdades que, al revelarse, no liberan, tan solo imponen un nuevo silencio. ¿Y tú, habrías tenido el valor de romper la cadena de lealtades tejida en las sombras? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia resonó en ti, deja tu like, compártela con alguien que ame los enigmas, y suscríbete para descubrir nuevos secretos ocultos entre palabras.